Abandonar el sistema interamericano de derechos humanos es una alternativa que no descarta el presidente Correa, pero se busca, dijo, fortalecer alternativas a través de organismos regionales como la CELAC y UNASUR. Entonces no se trata de perder, ganar, cuántos votos tengamos, aquí se trata de cuestiones de principios, elemental soberanía y rechazar el neocolonialismo. Esto solo tiene un nombre, escriban, neocolonialismo. En consecuencia, no excluimos salir de ese mal llamado sistema interamericano de derechos humanos que ha sido instrumentalizado por países hegemónicos en función de sus intereses, no nos engañemos, como la propia OEA. En esa línea reconoce el nivel de tensión en el que se encuentran las relaciones con el gobierno de Estados Unidos ante lo que considera una doble moral. No es que seamos antiestadounidenses, pero siempre vamos a denunciar la doble moral en política internacional. Siempre vamos a denunciar los atentados al derecho internacional. Siempre vamos a denunciar los atentados a los derechos humanos. Y si eso tensa las relaciones con Estados Unidos, qué pena. Y a renglón seguido los señalamientos a las agencias de seguridad nacional y de inteligencia, en una participación que rebasó los ámbitos de la política, sostuvo. No solo se ha espiado por seguridad de los Estados Unidos, se ha espiado con fines comerciales, para dar ventaja a las transnacionales de Estados Unidos. ¿Quién sanciona esto? Otro de los organismos que carece de referencias moral y de derechos, añadió, es Human Rights Watch. Minimizó sus críticas a la ley de comunicación. Basta de tantos ídolos con pies de barro. ¿Qué es Human Rights Watch? Y anda a ver Vivanco, que está contra todos los gobiernos progresistas. Eso es parte del lobby mediático. Tiene sus fundaciones, tiene sus comisiones interamericanas, tiene su relatoría. El poder del capital mediático, que en su visión de libertad de prensa y libertad de expresión es que ellos pueden cuestionar todo, pero hay el que lo cuestione. Lo linchan, ¿no? De igual forma, con base a la investigación de Diario El Telégrafo, volvió a cuestionar a la creación y financiamiento de la agencia de noticias Tamia News. Han pedido financiamiento a la extrema derecha norteamericana para a través de una fundación, porque más es una fundación, y la fundación la que pone la agencia de noticias en Panamá, pero no agencia de noticias para Panamá y América Latina, no, para el Ecuador, por el amor de Dios. También hubo espacio para comentar sobre la presencia de un grupo de militares estadounidenses como agregados de su embajada en Ecuador. Son alrededor de 50. No vamos a permitir tantos militares extranjeros en una embajada. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Según la exasambleísta Marta Roldós, el objetivo principal para pedir financiamiento a la Fundación Nacional para la Democracia, más conocida como NED, y así crear la agencia de noticias Tamia News y la Fundación Mil Hojas, es formar un archivo histórico que contenga denuncias de corrupción. Y esos documentos no los queríamos para ser informantes de nadie, queríamos informar al pueblo ecuatoriano. Nuestro proyecto era un proyecto de divulgación, de mantener y preservar esa información. Sobre si la NED estaría vinculada a la Central de Inteligencia Americana, CIA, Roldós señaló que desconocía este hecho y que esta entidad financia a un grupo de organizaciones no gubernamentales, tanto en el país como a nivel internacional. Y es una de tantas organizaciones a las que nos acercamos, porque es cierto, también hablamos con Open Society, hablamos con WOLA, como todo el mundo que tiene un proyecto chiquitito. Las agencias internacionales venidas desde Estados Unidos busquen en los países que consideran adversos a sus propios intereses intelectuales, periodistas, que sean capaces de servir a sus propios intereses. Este tipo de ayuda llama la atención del experto en comunicación Rommel Jurado. Nadie que financia estos proyectos desde Estados Unidos lo hace con inocencia, lo hace con una clara intencionalidad, la de defender los intereses norteamericanos en cualquier país, en este caso en el Ecuador. Según documentos presentados por Diario El Telégrafo, a través de una investigación periodística, tanto la agencia como la fundación serían creadas en Panamá, con la finalidad de generar oposición mediática al gobierno ecuatoriano. Para el asambleísta de país, Ángel Vilema, todas las personas deben cumplir con lo que dispone la ley de comunicación. Tenemos conocimiento de que esas personas van a tener remuneraciones y esas personas van a trabajar en el Ecuador según algunas investigaciones, por lo tanto tienen que obligatoriamente cumplir con la norma legal del Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. El año pasado, la activista política Marta Roldós Bucaram inició los acercamientos con la Fundación Nacional para la Democracia, conocida por sus siglas en inglés como NED, la misma que es financiada por el Congreso estadounidense. La idea de Roldós es crear la agencia de noticias Tamia News, con sede en Panamá, pero que informe noticias de Ecuador. Esta idea no le sorprende a Rommel Jurado, experto en comunicación. Nadie que financia estos proyectos desde Estados Unidos lo hace con inocencia, lo hace con una clara intencionalidad,
la de defender los intereses norteamericanos en cualquier país. En eso concuerda el analista e investigador social Guillermo Navarro. Por eso es que en el país la ANED financia a Fundamedios. Pero también otros casos en los cuales el interés se centra en los procesos electorales. Ahí se crea, por ejemplo, participación ciudadana. La ANED a nivel mundial es considerada como una institución que realiza también estudios y análisis. A este tipo de organizaciones se las conoce como think tank. En Estados Unidos se la vincula con la Central de Inteligencia CIA. Una de las características principales de los think tank es una marcada posición ideológica, y en este caso la ANED es de ultraderecha. Razón por la cual Navarro dice que es contradictorio que Marta Roldós le haya pedido apoyo para su proyecto por 2 puntos. El primero es que su ideología política es de izquierda, y el segundo tiene que ver con sus padres. Y la presunción de que el presidente Roldós fue asesinado fue una obra en la que participó la CIA. El experto cuestiona también el sueldo de $24,000 que cobraría el periodista Juan Carlos Calderón, quien sería director de Tamia News. Yo diría que se vende barato, porque la CIA habitualmente paga valores mucho más altos a agentes que les considera de especial valía. Alex Llanos, Ecuador TV. La Fundación Nacional para la Democracia, conocida por sus siglas en inglés NED, es financiada por el Congreso estadounidense. Según su página web, cada año realiza más de 1.000 donaciones a proyectos de grupos no gubernamentales en más de 90 países, incluido Ecuador. La NED está catalogada en Estados Unidos como una organización de derecha. Días atrás se conoció que esta entidad podría ser la financista para crear la agencia de noticias Tamia News y la Fundación Mil Hojas, proyecto que lidera la ex candidata a la presidencia Marta Roldós Bucaram. Para Francisco Guevara, secretario del Colegio de Periodistas de Pichincha, esta idea es cuestionable. Ilógico, inaceptable. Quieren utilizar este mecanismo bajo, con una sede en Panamá y que funcione en el Ecuador, ¿sí?, con periodistas ecuatorianos y colombianos, para querer hacer así oposición de esa manera. Opinión con la que coincide el analista Gustavo Navarro. Es criticable, es que no tengan reparo en acudir a recursos de una agencia de inteligencia extranjera para operar contra su propio país. Además, según una publicación de diario El Telégrafo, la agencia estaría a cargo del periodista Juan Carlos Calderón, quien percibiría un sueldo de $24,000 al mes. Esto es 30 veces más que el salario mínimo que tiene un periodista y que es de $800. Yo diría que se vende barato, porque la CIA habitualmente paga valores mucho más altos a agentes que les considera de especial valía. Finalmente, el matutino señala que la NED hasta este viernes deberá responder la solicitud de financiamiento pedida por Marta Roldós. Olga Velasco, Ecuador TV. Para este 10 de enero, la NED, National Endowment for Democracy, responderá a la solicitud de financiamiento enviada por la ex asambleísta constituyente Marta Roldós, según una investigación de diario El Telégrafo. En la propuesta presentada a la NED se contempla la creación de la Fundación Mil Hojas y de la agencia de noticias Tamia News. El medio impreso explica que la NED gasta $30 millones al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países. Según documentos presentados por el rotativo, tanto la agencia como la fundación serían creados en Panamá con la finalidad de generar oposición mediática al gobierno ecuatoriano. En parte del texto se señala: de la información enviada a la NED se desprende que Juan Carlos Calderón dirigiría Tamia News con un sueldo de $24,000 mensuales y Cristian Zurita, Gonzalo Guillén y Giannina Segnini serían los encargados de investigar los temas que la agencia propusiera. Ecuador TV vía telefónica se comunicó con Juan Carlos Calderón, quien señaló que no dará declaraciones. Finalmente, El Telégrafo señala que en caso de no ser afirmativa la respuesta de la NED, Roldós estaría ya en contacto con otras organizaciones. José Luis Quinteros, Ecuador TV,